La historia completa del salafismo, origen, creencias y desarrollo. As-salamu alaikum. En este video exploraremos la historia completa del salafismo, cómo surgió, qué significa realmente, quiénes fueron sus principales figuras, cómo se relaciona con las escuelas jurídicas del Islam y cuáles son sus creencias fundamentales. Para entender el salafismo debemos comenzar desde el principio del Islam. La palabra, salaf, significa predecesores o antepasados. Cuando los salafistas hablan de los salaf al-salih, se refieren a las primeras generaciones de musulmanes que son consideradas las mejores generaciones del Islam. Esta idea se basa en un famoso hadiz narrado por Muhammad. Las mejores personas son mi generación, luego quienes le siguen, luego quienes le siguen. Este hadiz se encuentra en las colecciones de Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Los salafistas consideran que estas tres generaciones representan la comprensión más pura del Islam. Estas generaciones son los Sahaba, compañeros del profeta Muhammad; los Tabi'un, discípulos de los compañeros; los Taba al-Tabi'in, discípulos de los Tabi'un. Entre aproximadamente los años 610 y 870 después de Cristo. Sin embargo, durante este periodo todavía no existía algo llamado salafismo como movimiento organizado. Los musulmanes simplemente seguían el Corán y la Suná según el conocimiento transmitido por estas generaciones. Después de la muerte del profeta Muhammad en el año 632, el Islam comenzó a expandirse rápidamente. A medida que crecían los territorios musulmanes aparecieron nuevas preguntas jurídicas y teológicas. Esto llevó al surgimiento de las escuelas jurídicas o madhab. Las cuatro principales escuelas suníes fueron Abu Hanifa, 699 a 767. Malik ibn Anas, 711 a 795. Al-Shafi'i, 767 a 820. Ahmad ibn Hanbal, 780 a 855. Estas escuelas desarrollaron métodos para interpretar el Corán y la Suná. Los salafistas modernos suelen respetar a estos imames, especialmente a Ahmad ibn Hanbal. De hecho, muchos consideran que el pensamiento salafista tiene raíces importantes en la escuela hanbalí. En los siglos X y X surgieron debates teológicos importantes. Algunos grupos comenzaron a utilizar ampliamente la filosofía griega para explicar cuestiones de fe. Entre ellos aparecieron corrientes como los Mu'tazila. Muchos eruditos tradicionales reaccionaron contra estas tendencias. Uno de los más importantes fue Ahmad ibn Hanbal. Durante la llamada Mina o Inquisición Abasí, entre los años 833 y 848, Ahmad ibn Hanbal fue encarcelado por negarse a aceptar ciertas doctrinas oficiales promovidas por el gobierno. Su resistencia lo convirtió en símbolo de la defensa de las enseñanzas tradicionales. Siglos más tarde apareció una figura clave. Ibn Taymiyyah nació en 1263 y murió en 1328. Muchos consideran a Ibn Taymiyyah como el precursor intelectual más importante del salafismo moderno. Él insistía en volver directamente al Corán y la Suná, seguir la comprensión de los primeros musulmanes, rechazar innovaciones religiosas que no tuvieran fundamento claro, criticar ciertas prácticas populares relacionadas con tumbas y santos. Sus opiniones generaron controversias y pasó parte de su vida encarcelado. Sin embargo, sus escritos tendrían una enorme influencia siglos después. Llegamos ahora al siglo XVIII. En 1703 nació en la región de Najd, en Arabia, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Estudió las obras de Ibn Taymiyyah e Ibn al-Qayyim. Comenzó a predicar un retorno al monoteísmo puro o tawhid. Criticó prácticas que consideraba formas de asociación con Dios, como pedir ayuda sobrenatural a santos fallecidos. En 1744 realizó una alianza histórica con Muhammad bin Saud. Esta alianza entre poder religioso y político dio origen al primer Estado saudí. Muchos historiadores consideran este evento como el comienzo del movimiento que más tarde sería llamado wahabismo. Los seguidores de Ibn Abd al-Wahhab preferían describirse como defensores del tawhid y seguidores de los salaf. Durante los siglos XIX y XX, el movimiento continuó expandiéndose. Con la creación del moderno Arabia Saudita en 1932, las ideas salafistas recibieron apoyo institucional. Durante el siglo XX surgieron importantes eruditos asociados al salafismo. Entre ellos,
Muhammad Nasiruddin al-Albani, Abd al-Aziz ibn Baz, Muhammad ibn Salih al-Utaymin. Estos estudiosos enfatizaron la autenticidad de los hadices, la vuelta al Corán y la Sunnah, la comprensión de los salaf, la purificación de prácticas consideradas innovaciones. Ahora bien, ¿qué opinan los salafistas de las escuelas jurídicas? Aquí existe un malentendido frecuente. Muchos salafistas respetan profundamente las 4 escuelas. Lo que critican es el seguimiento ciego llamado taqlid, cuando una opinión parece contradecir una evidencia clara del Corán o de un hadiz auténtico. Por otro lado, la mayoría de musulmanes suníes siguen una escuela jurídica específica. Los salafistas suelen afirmar, seguimos la evidencia antes que cualquier escuela. Sin embargo, en la práctica, gran parte de su jurisprudencia tiene fuertes raíces hanbalíes. ¿Qué creen los salafistas? Entre sus principios destacan tawhid absoluto, seguir el Corán y la Sunnah, comprender los textos según los salaf, rechazar innovaciones religiosas, dar importancia a la autenticidad de los hadices, evitar interpretaciones filosóficas complejas sobre los atributos divinos. Dentro del salafismo moderno existen diversas tendencias. Algunos investigadores hablan de salafismo quietista, salafismo político, salafismo yihadista. Es importante señalar que muchos salafistas rechazan el extremismo violento y consideran incorrecto asociar todo el salafismo con grupos radicales. Hoy en día el salafismo tiene seguidores en Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Europa, América Latina y muchas otras regiones del mundo. Sus partidarios sostienen que buscan revivir la práctica del Islam tal como fue entendida por las primeras generaciones de musulmanes. Sus críticos argumentan que algunas de sus interpretaciones son demasiado estrictas o que simplifican excesivamente la diversidad histórica del Islam. Lo que nadie discute es que el salafismo se ha convertido en una de las corrientes más influyentes dentro del Islam suní contemporáneo. Y así concluye la historia del salafismo. Una corriente que se inspira en los primeros musulmanes, toma influencia de Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah y Muhammad ibn Abd al-Wahhab, y que hasta hoy sigue generando debates sobre cómo debe entenderse y practicarse el Islam, los salaf y las primeras generaciones. Para entender el salafismo es necesario comprender quiénes fueron los salaf. Los salafistas consideran que las 3 primeras generaciones del Islam fueron las más cercanas a la revelación. Estas generaciones vivieron entre los siglos 7 y X. Entre los compañeros más conocidos estaban Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Aisha bint Abi Bakr, Abdullah ibn Masud. Los salafistas sostienen que estas personas entendieron mejor el Corán porque vivieron junto al profeta. ¿Cómo nacieron las escuelas jurídicas? Durante los primeros siglos no existían libros jurídicos completos. Los eruditos debían responder preguntas nuevas. ¿Qué hacer con nuevos contratos? ¿Cómo repartir herencias complejas? ¿Cómo gobernar territorios enormes? Por eso aparecieron los madhab. Los salafistas respetan a los 4 imames, pero afirman que ningún imam era infalible. Incluso se citan frases atribuidas a los imames. Abu Hanifa: si el hadiz es auténtico, entonces esa es mi opinión. Al-Shafi'i: si encontráis un hadiz auténtico contrario a mi opinión, seguid el hadiz. Los salafistas usan estas frases para justificar el regreso directo a las evidencias. La controversia sobre los atributos de Alá. Uno de los temas más importantes fue cómo entender los atributos divinos. El Corán menciona la mano de Alá, el rostro de Alá, que Alá está sobre el trono. Algunos teólogos interpretaron estos textos de manera metafórica. Otros afirmaron que deben aceptarse tal como aparecen sin compararlos con la creación. Los salafistas siguen principalmente la segunda posición. Citan el versículo: no hay nada semejante a él. Corán 42:11. Y afirman que los atributos deben aceptarse sin preguntar ¿cómo? Ibn Taymiyyah y las invasiones mongolas. Cuando nació Ibn Taymiyyah en 1263, el mundo islámico atravesaba una crisis. 5 años antes había ocurrido la caída de Bagdad ante los mongoles en 1258. Muchos musulmanes creían que la civilización islámica estaba colapsando. Ibn Taymiyyah intentó revivir lo que consideraba el Islam original. Criticó filosofía griega, exageraciones en el culto a santos, prácticas populares que no veía en los primeros musulmanes. Sus libros todavía son estudiados por salafistas modernos.
Ibn al-Qayyim. Uno de los discípulos más famosos de Ibn Taymiyyah fue Ibn al-Qayyim. Vivió entre 1292 y 1350. Escribió decenas de obras. Muchos salafistas consideran que fue uno de los mayores defensores de la Sunnah. Muhammad ibn Abd al-Wahhab. En el siglo XVIII Arabia estaba dividida en tribus. Muhammad ibn Abd al-Wahhab observó prácticas que consideró problemáticas. Entre ellas, invocar a santos fallecidos, buscar bendiciones en tumbas, pedir ayuda sobrenatural a personas muertas. Él argumentó que estas prácticas se acercaban al shirk, la asociación de copartícipes con Allah. Su predicación provocó fuertes controversias. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron duramente. La alianza con la familia Saud. En 1744 ocurrió un hecho decisivo. Muhammad ibn Abd al-Wahhab hizo una alianza con Muhammad bin Saud. El acuerdo fue simple: los Saud aportarían poder político. Ibn Abd al-Wahhab aportaría liderazgo religioso. Esta alianza sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna del Islam. El primer Estado saudí. Entre 1744 y 1818 el movimiento creció. Controló amplias zonas de Arabia. Incluso llegó a ocupar temporalmente la Meca y Medina. Esto alarmó al Imperio Otomano. Finalmente los otomanos enviaron ejércitos que destruyeron el primer Estado saudí en 1818. El salafismo moderno. A finales del siglo XIX surgieron reformadores que utilizaron el término salafi. Entre ellos, Jamal al-Din al-Afghani y Muhammad Abduh, aunque sus ideas eran distintas de las del salafismo saudí actual. Por eso algunos historiadores distinguen entre salafismo reformista, salafismo teológico, salafismo contemporáneo. Los grandes eruditos salafistas del siglo XX. Tres nombres son fundamentales. Muhammad Nasiruddin al-Albani, especialista en hadices, clasificó miles de narraciones. Abd al-Aziz ibn Baz, una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XX. Muhammad ibn Salih al-Utaymin, conocido por sus explicaciones detalladas de teología y jurisprudencia. ¿Qué buscan los salafistas? Según ellos, buscan seguir el Corán, seguir la Sunnah auténtica, seguir la comprensión de los salaf, evitar innovaciones religiosas, mantener el monoteísmo puro. Su lema más conocido es Corán, Sunnah y comprensión de los salaf. Críticas y debates. Los críticos argumentan que algunas interpretaciones son demasiado literales. Existe poca flexibilidad jurídica. A veces se rechazan tradiciones islámicas históricas. Los salafistas responden que no siguen opiniones humanas por encima de las evidencias. Buscan regresar al Islam original. Las innovaciones pueden alejar a los creyentes de la enseñanza profética. Las tres generaciones mencionadas en el hadiz son las generaciones de los primeros musulmanes, no salafistas, en el sentido moderno. El hadiz dice: las mejores personas son mi generación, luego quienes le siguen, luego quienes le siguen. Las tres generaciones son los sahaba, compañeros, quienes conocieron y siguieron a Muhammad. Los tabiun, seguidores, quienes conocieron a los compañeros pero no al profeta. Los taba al-tabi'in, seguidores de los seguidores, quienes conocieron a los tabiun. La palabra salaf significa antepasados o predecesores. Los salafistas modernos se llaman así porque afirman seguir la comprensión religiosa de estas tres generaciones. Los sahaba, compañeros. Período: aproximadamente 610-661 después de Cristo. Son los musulmanes que conocieron personalmente al profeta Muhammad, creyeron en él y murieron como musulmanes. Ejemplos: Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Aisha bint Abi Bakr, Abdullah ibn Masud. Importancia: recibieron el Corán directamente, escucharon las enseñanzas del profeta sin intermediarios, transmitieron los hadices a la siguiente generación. 2. Los tabiun, seguidores. Período: aproximadamente 661-750 después de Cristo. Son los musulmanes que no conocieron al profeta, pero sí conocieron a los sahaba. Ejemplos: Hasan al-Basri, Said ibn al-Musayyib, Urwa ibn al-Zubair. Importancia: aprendieron directamente de los compañeros. Ayudaron a preservar el conocimiento islámico. Desarrollaron las primeras bases de la jurisprudencia islámica.
3. Los Taba al-Tabi'in, seguidores de los seguidores. Período, aproximadamente 750-850 después de Cristo. Son quienes conocieron a los Tabi'un pero no a los Sahaba. Ejemplos: Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i. Importancia: compilaron y organizaron gran parte del conocimiento islámico. Ayudaron a preservar los hadices. Sentaron las bases para las grandes escuelas jurídicas. ¿Por qué los salafistas siguen estas generaciones? Los salafistas creen que estas 3 generaciones entendieron el Islam de la forma más pura porque estuvieron más cerca de la revelación. Por eso intentan seguir el Corán, la Suná auténtica, la comprensión de los Sahaba, Tabi'un y Taba al-Tabi'in. Sin embargo, es importante señalar que no todos los musulmanes que respetan a los salaf son salafistas. Las escuelas suníes tradicionales como la escuela Hanafi, escuela Maliki, escuela Shafi'i y escuela Hanbalí también consideran a estas 3 generaciones como las mejores de la historia islámica. En resumen, generación, ¿quiénes fueron? Relación con Muhammad, Sahaba, compañeros, lo conocieron personalmente. Tabi'un, seguidores, conocieron a los Sahaba. Taba al-Tabi'in, seguidores de los seguidores, conocieron a los Tabi'un.